Soy Antonio Granero, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino. Estamos en La Serena, el lugar de origen de la oveja merina, una raza emblemática para España, muy importante porque es la madre del ovino mundial, una raza que ha conquistado el mundo gracias a su capacidad de adaptación a distintos ecosistemas, su gran capacidad para la producción, tanto en el campo de la lana fina, que fue su producción principal y que sigue siéndolo durante siglos, también su posibilidad en el mundo de la producción cárnica, que también tiene unas actitudes destacables, incluso en producción láctea para quesos que tienen una extraordinaria calidad. Es una raza muy rústica que se adapta, normalmente ha ido siempre a las zonas más desfavorecidas porque tiene una capacidad de adaptación tremenda. En sitios donde otras razas e incluso otras especies no podrían sobrevivir, la oveja merina no solo vive, sino que además es productiva, ¿no? La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino es una entidad reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura, cuya labor consiste en proteger y seleccionar la raza merina en España. Tiene como custodia el libro genealógico de la raza y también desarrolla el programa de selección de la raza, que están incluidos dentro del programa de cría del merino español. En este sentido, la asociación trabaja intensamente con sus asociados, intentando pues, mantener las cualidades que siempre han destacado a la raza, pero si cabe mejorando o seleccionando hacia una mejor producción, si cabe, dentro de las actitudes que tiene la raza. Estamos trabajando intensamente para poner en el mercado nacional e internacional la lana merino española, o sea, la lana merino, de tal forma que el consumidor pueda acceder sin ningún tipo de dudas y con una trazabilidad garantizada a un producto de primer nivel, procedente de la oveja originaria, que es la autóctona española, y que puedan tener acceso, digamos, con una trazabilidad garantizada. A nivel cuantitativo tampoco tiene nada que envidiar a otras razas de producción cárnica, puesto que es, como decía anteriormente, una raza muy polivalente, y en la medida que se le trata de una forma adecuada y a igualdad que en otras razas, pues desarrolla su potencial también en el campo de la actitud cárnica. Esta raza, insisto, es poliéstrica, no tiene ano estacional, no hay problemas de fertilidad en ninguna época del año, mantiene los índices productivos y es una alternativa para cualquier ganadero en cualquier parte del mundo. Nuestra participación dentro de Livestock Genetics from Spain está justificada porque queremos difundir, digamos, los beneficios que puede tener la cría del ganado merino original, que es el merino de España, que es del que deriva todo el merino que hay a nivel mundial, pues porque para nosotros es muy importante que en esta nueva época que es la era digital, pues que todo el mundo, a través de estas herramientas que tenemos hoy día, pues pueda conocer todo lo que nosotros sabemos sobre la raza. El Ministerio de Agricultura, para ayudar a las razas autóctonas de España para que se diferenciaran en los lineales y que el consumidor pudiera de alguna manera reconocer los productos de origen de razas de España, pues la raza merina obtuvo ese reconocimiento y hoy día los productos derivados de la raza pueden llevar este distintivo. Entonces es muy importante que el consumidor entienda que para estar 100% seguros de que el producto que están consumiendo es 100% merino, deben buscar este logotipo, que es la única garantía de trazabilidad
que puede garantizar que lo que compran efectivamente es merino de verdad.